bellezas. Miren qué tal este paseo por un Tesla y todos tienen el helipuerto arriba. Lugares así pues aumentan la calidad de vida de los que viven cerca. Delicioso. O sea, es la mejor carne del mundo. ¿Imaginaban que en México habían zonas así de modernas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy el papá de Gabriel Herrera y ella es su mamá. Hoy vamos a estar conociendo las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Una ciudad hermosa, bellísima, muy limpia y de verdad que me llena mucho de emoción estar aquí en esta ciudad y más con estas dos personas maravillosas y mi esposa bella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo hizo muy bien. Todo eso fue de él. Eso fue solo de él. A él se le ocurrió solito ayer decir que el próximo video iba a comenzarlo él, iba a dar el inicio él y miren, lo prometido es deuda. ¿Qué tal, chicos? Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y ella es Angie. Así es. Y hoy nos encontramos en la Ciudad de México. Como saben, es nuestra cuarta visita para nosotros dos, pero la primera visita para mis padres, porque si no vieron el primer video todavía no se habrán enterado y tienen que ir a verlo porque está increíble. Son ellos reaccionando a muchos sitios de aquí de la Ciudad de México y hoy, como lo vieron en el título del video y como mi papá se los dijo, van a conocer las zonas más exclusivas de México, de aquí de la Ciudad de México, así que vamos a ver qué reacción tienen. No se van a esperar seguramente lo que van a ver, pero vamos a ver primero qué opinan. Miren, una preguntita, cuando yo les digo que van a conocer las zonas más exclusivas de México, más o menos ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué van a ver? Mira, la zona de los ricos, donde viven las personas más pudientes de la ciudad, ¿puede ser? ¿Y cómo te imaginas eso? Bueno, si hasta lo que ahora hemos visto es bello, de repente, bueno, puede ser muy hermoso, de verdad. Sí. ¿Y tú, Ma? ¿Qué te esperas? Quintas. Quintas. Quintas, casas bellas, hermosas. Bueno, vamos a ver entonces Sí hay quintas. si hay quintas. Angie, ¿ya tú conoces esos lados? Sí. Yo sé, yo estoy Ya sé lo que va. escuchándolos nada más. Y bueno, no les voy a decir nada. Vamos a ver qué ven ellos y qué les parece. Así es. Miren, para llegar allá, pues estando aquí justamente al frente del Ángel de la Independencia, tenemos que tomar un transporte porque sí que la primera zona donde vamos a ir va a ser la zona de Santa Fe. Vamos a estar visitando por allí porque es muy bonito ese lugar y quiero que conozcan eso primeramente. Y tenemos que tomar un transporte. Vamos a ver si podemos tomar un transporte acorde a este video, algo particular, algo único que también se consigue aquí en la Ciudad de México y es que no podía ser diferente, así que ya lo vamos a ver y los voy a sorprender porque si logramos pedirlo, que podamos entrar todos para 4 personas por el tema de la pandemia, se van a sorprender porque nunca se han montado en un vehículo de esos, así que va a ser primera vez de muchas cosas. Pero antes de continuar con este video, y algo que aprendí en este último año es que debemos invertir nuestro dinero para llegar a ese nivel de vida que deseamos, y una de las formas más inteligentes y adaptadas a los nuevos tiempos es hacerlo en criptomonedas, y es por eso que les vengo a recomendar Capital.com. Aquí puedes comprar SFDs sobre diferentes activos como por ejemplo Apple, y lo mejor es que lo puedes hacer a través de tu teléfono mediante su aplicación para iOS o Android o a través de su página web. Otra cosa importante es que Capital.com está autorizada y totalmente regulada por varios reguladores financieros como FSA del Reino Unido, ASIC de Australia, SAICET de Chipre, así como el Banco Nacional de la República de Bielorrusia. Capital.com ofrece una experiencia sin fisuras y con un solo clic accedes a la trading de CFDs de más de 4.000 mercados de renombre mundial a través de índices, acciones, materias primas, divisas y criptomonedas. Lo mejor de todo es que no cobran comisiones y no hay tarifas ocultas. Su interfaz es muy intuitiva y fácil de utilizar. Trabajan con altos estándares de privacidad y de seguridad. Tienen además cursos en línea y de trading para aprender desde cero. Ellos incluso utilizan inteligencia artificial para darnos recomendaciones de nuestros intereses. Capital.com también te cubre si no quieres arriesgar tus primeras operaciones. La plataforma te ofrece una cuenta demo que tiene la misma funcionalidad que una real. Algo genial es que todos los meses hacen competiciones de trading y además hay un bono de $50 para aquellas personas que se registren y hagan su primera operación, usando el link que les dejo en la descripción de este video y en el comentario fijado. Ahora sí, continuemos con el video. Sí, ahí se la están pasando muy bien en esa limusina. Nuestro
transporte. Es un Tesla, miren eso. Porque aquí se consiguen taxis Tesla. Ah, ¿qué tal? ¿Se esperaban que era un taxi Tesla? No, para ¿Pueden nada. creer que aquí hay taxis Tesla, la verdad? Bueno, decimos taxi para que tengan una idea que es que Exacto. presta el servicio de llevar a las personas, pero no es un taxi como tal. Aquí tiene otro nombre, ni siquiera es Uber, es otra empresa diferente que solamente son Teslas. ¿Quieren algo del Wi-Fi, del Bluetooth? ¿Tienes Wi-Fi acá? Escuchar su música. Ay, sí, yo quiero poner música. Claro. Miren, esas son las cosas que hacen la diferencia en este tipo de transportes porque es muy personalizado, es otra calidad de servicio, te ofrecen, miren, Wi-Fi, poner tu música, lo que ustedes quieran. Cargar su celular. También cargar el celular. No traen cubrebocas, se les regala uno. Ah, mira qué cool. Y eso está muy importante el día Ya de está hoy. listo su Bluetooth. Entonces va a aparecer una numeración aquí, va a aparecer en su dispositivo lo mismo y lo acepta. Miren. Y ya es dueña del sonido. Me gusta. Qué bueno. Sí, porque nuestro camino es de casi media hora, así que bueno, hay que pasarla bien. Ven que el carro está encendido y parece que no. No, exacto. ¿Qué Ahorita dice? está encendido. Sí, suena. No suena No nada. suena para nada. ¿No? Y es 100% eléctrico. No contamina ningún ambiente. Qué bueno. Ni en el ambiente de ruido. Qué bueno. Mira, pa, como aparece en la pantalla los peatones. Mira que aparecen hasta los semáforos ahí en la pantalla y todo. Anita, estamos esperando por tu música. Mira, ya se conectaron a la red Wi-Fi. Sí, listo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece tener red Wi-Fi en un taxi? Genial, genial. Pantalla y dice hacia dónde lo quiere direccionar. Y si se les da en la trasera, le damos aire, se prende. Ya, qué cool. Ya estamos listos. ¿Qué tal? ¿Quieres uno? Yo creo que todos queremos uno. ¿Sí sienten el aire? Sí. ¿Ya está bien así o más fuerte? No, está bien. ¿Y la carga le alcanza para el día? Ah, sí. Sí. Sí, nosotros hacemos un recorrido como de 150 kilómetros al día. Al horario, Ok. A nuestro turno. ¿Y cuánto tarda el carro para la carga completa? Como 50 minutos con los cargadores que tenemos nosotros. Ok, es rápido. Sí, muchísimo. Porque una de las cosas que tienen los carros eléctricos es Tarda. que tarda mucho recargarlo. Pues. Con la que se entrega para particular, se entrega un cargador que se adapta en casa. Ok. Y ese tarda 6 horas. Y Sí. ya hay muchas estaciones adecuadas al Sí. sistema. Sí, ya hay. En todos los hoteles de alta gama tienen sus cargadores eléctricos. Ok. Bueno, ya llegamos. Miren, ¿qué tal ese paseo por un Tesla? Buenísimo, bello. Oye, qué bueno. Estuvo bien, ¿verdad? Diferente. Diferente, exactamente. ¿Les diferente. gustó? ¿Les gustó? Bastante. El carro es muy bonito, la verdad es que es un carro. Mira, para la gente nerviosita que le molesta el ruido, está bueno. Sí. Porque uno siente que, no sé, uno va como levitando Exactamente. por el concreto asfáltico, sí, o sea, hasta que llega. Y Así si es. vas en piloto automático, Bueno, ya llegamos y sean bienvenidos a la zona de Santa Fe. Esta zona básicamente es la donde hay los edificios más modernos, tanto de empresas como residenciales. Aquí viven las personas, pero también hay muchas sedes de empresas importantes y muy costosas también. Hay lugares para comer, supermercados, Hoteles también. hoteles. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes conozcan una de las mejores zonas de aquí de la Ciudad de México. Vean cómo son los edificios donde viven las personas con más poder adquisitivo. Y bueno, nada, vean un parque el Parque La Mexicana de aquí la zona de Santa Fe es muy, pero muy bonito. Vamos para allá. Vamos pues. Este parque en su mayoría la gente viene a hacer ejercicio, pasear, pasarla bien, porque la verdad es que los alrededores son muy, pero muy bonitos. Yo aquí soy feliz. ¿Sí? ¿Aquí eres feliz? Yo creo que cualquiera. sí, pero no le digan los precios porque se van a poner tristes. Sí. Bueno, hablando acerca de precios para vivir aquí, ¿cuánto creen ustedes que cuesta vivir en un apartamento de esos edificios que ustedes están viendo allí? Pienso que por la zona los edificios deben estar entre 1.500 o 2.000 dólares. 1.500 o 2.000 dólares. ¿Tú cuánto dices, Pa? Deben de estar por allí, en esa cifra. En esa cifra. Un poco más, creo, ¿no? Bueno, miren, dependiendo del edificio, del tamaño del apartamento, si es de una, de dos habitaciones, puede variar mucho el precio, pero para que tengan una idea, un apartamento en un edificio de estos que conozco una persona que vive por acá, cuesta alrededor de 2.500 a 3.000 dólares mensuales un apartamento de dos habitaciones. Una habitación medio grande y una medio pequeña. Así que hay que tener... Sí, hay que tener bastante dinerito para... Trabajar bastante. Sí, Y a señor. trabajar mucho. Sí, sí, señor.
esta parte como es bien demarcada, la zona donde pueden ir las bicicletas, toda esta parte aquí y por aquí donde van las personas caminando o trotando, van ahí definidas para que no choquen. Exacto, Para no estar atravesado. Sí, señor. ¿Imaginan que las ballenas en Maracay luciera así? Desearíamos, Lo lo pedimos máximo, con ansias. Por favor. Sí, qué alegría sería. Sí. Un granito de arena de todo. Sí, sí. Bueno, para que más o menos entren en contexto, Las Ballenas es un parque, por así decirlo, en Venezuela, que pues las personas van a hacer ejercicio, llevar a pasear a sus perritos, llevar a los niños a divertirse, ir a bicicleta y todo esto, pero la verdad es que no está en muy buenas condiciones. Bueno, miren, por ejemplo, aquí hay una tienda de mascotas, ¿ven? Esta es una tienda de mascotas muy bonita. Lindo. Y pues vamos al baño que está por aquí también, porque el frito hace ir al baño. Bueno, miren, usar los baños aquí no es gratis, son 5 pesitos, pero para que se mantenga así, pues tiene que ser. Por supuesto que yo también voy a ir. Y así uso estas moneditas que las tenía guardadas desde mi último viaje. Bueno, miren, hay baño familiar de mujeres y de hombres. Bueno, allí viendo cosas para el señor Pucci, para Polito, que ya pronto lo vemos. O sea, es XL, no es porque él sea muy largo o alto, sino por su cuello más que todo. Porque es de cuello así, Entonces cerrado, gruesito. cerrado pues ya se ve que entra. Y además si ocurre cualquier cosita. Vamos a comprar este. Está en 649 pesos mexicanos. Un regalito para Polo. Claro que sí. Se está mojando. Miren, un señor Pucci en miniatura. Qué lindo. Vinimos por cobre y conseguimos oro, porque estaba en 50% de descuento. Nos quedó a mitad de precio. $15 pagamos. Está muy bien. Bueno, vean esto. Tienen aquí bebederos de agua. Puedes tomar aquí o si tienes botellitas, lo tienes allí. Pero creo que sí hay bebederos para perritos. Creo acordarme que hay para perritos. Bueno, yo Vamos lo a que sí sé comprobar a es ver. que son súper abiertos con ese tema como avanzado y muchos restaurantes también tienen sus tazoncitos para que los perros Sí. de la calle pasen. Pueden tomar agüita y comer algo. ¿Qué dices, Pau? ¿Qué dices? Que qué edificios más modernos, ¿no? Uno más moderno que el otro. Sí, Espectaculares. son muy bonitos. Y todos tienen helipuerto arriba. La mayoría tienen helipuerto para llegar al helicóptero, pum. Sobre todo los de empresas. Me imagino, porque deben de haber empresas súper importantes aquí. Sí, sí. Y el jefe llega, pum, se estaciona ahí, hace sus cosas Y listo. y se va. Mira, aquí la gente viene a hacer su picnic, jugar. Hoy es sábado, así que hoy está perfecto para venir aquí porque es un día que mucha gente viene pues a disfrutar, a descansar. Porque, miren, cosa particular es que hoy es sábado y mucha gente viene aquí a pasar el rato. ¿Vieron el parque de los niños ahí? Qué cool está. Lo abrieron, estaba cerrado. Sí, estaba cerrado por la pandemia, está muy bueno. Y está haciendo buen día. Sí, está haciendo excelente clima para estar en un parque hoy. Miren qué cool, tienen un lado aquí para las patinetas, unos patines. Este no lo había visto, este es nuevo, o no lo había notado. Estaba cerrado la vez pasada, pero sí estaba. está. No había nadie jugando. Miren qué cool. ¿Qué tal? Les gusta, bueno, ¿verdad? está Está bueno. muy bueno. El parque es súper completo, o sea, tiene de todo. O sea, vienes para acá y pasas el fin de semana, pero genial, genial. Angie, ¿quieres vivir aquí también, verdad? Me gustaría así. Si eres estúpido. Es que miren, allí a cada país que vamos, ella quiere vivir en ese país, le gustan todos los países. Entonces me dice, no, aquí me gustaría vivir. Me gusta ver lo bonito de todos. Sí, es verdad. Y, o sea, no me enfoco en lo negativo, sino siempre trato de ver lo bonito, Lo aunque algunas positivo, personas sí. no lo vean. Me gusta ver lo bonito y este lugar me gusta mucho. Y le digo a Abril, si vivimos en México, me gustaría vivir en esta zona. Sí, está muy, muy bonita. Es impresionante la cantidad de perritos que hay por todos lados, la gente con sus perritos, o sea, por allá, por todos lados hay perritos y suenan perritos, miren, perritos por todos lados. Angie le gusta eso, miren estos dos aquí jugando. ¿Vieron la cantidad de perritos que hay? Y uno más bello que otro. Aquí la gente sí, como que tiene mucho amor por los Por animales. los animales. Ojalá y eso se implementara en todo el mundo, ¿no? Sí, y que además los dejen estar, porque a veces hay parques que no, prohibido el paso de animalitos. Paso de animales, sí, es verdad. Y fíjate, está y no está sucio para Ellos se nada. portan hasta mejor que nosotros. Lo Sí. que hay que tener conciencia que las personas recojan sus cositas. Exacto, tal cual. Así es, recogerlo. que nos portemos bien los dueños de los animales. Pero miren, aquí están las fuentes funcionando. La última vez que vine estaban haciéndole reparaciones. Miren los perritos divirtiéndose ahí. Y además los niños. Miren, ella está ahí con sus patines, que cool. Y bueno, aquí también hay cosas para comer. Si quieren venir a comerse algo, pues pueden hacerlo. Están por ahí una churrería, está una lunchería. Hay varias opciones.
Miren, no es por nada, pero qué ingenioso ese bastón. Es un bastón y a la vez se transforma en banquito. Está muy bueno. ¿Viste qué bonito este lago, ma? Es un lago artificial aquí. Es artificial, pero Sí, con un color muy particular. sí, está muy bonito. Miren esto. ¡Ay, qué lindo! Sí, hay unos patitos por allí. Miren, es que la vista de aquí, miren los edificios ahí en el fondo, el lago aquí, está increíble. Ah, ¿te imaginas vivir en un edificio de esos y tener este parque aquí todos los días? Sí, me lo imagino. ¿Sí te lo imaginas? ¿Qué harías en el parque todos los días? Todos los días saldría a trotar, a hacer ejercicios, caminar, hasta adopto un perrito. Ah, sí, mi mamá no es muy de animales. Mi mamá no le hace mal a los animales, no le desagradan, pero no es que le guste tener mascotas en la casa. Pero más que tuvo todo- bastante por nosotros, Claro, sí, es más que verdad. todo no es que nos guste, es La responsabilidad. La responsabilidad. Sí, exacto. y mis Un papás son de perrito, poco tiempo, no tienen mucho tiempo de La cuidarlo. gente tiene que entender que un perrito es como tener es otro integrante de la Sí, familia. totalmente. No Hay que es dedicarle otro hijo. No es tiempo. una Es cosa, otro es un hijo. ser vivo y hay que cuidarlo. Así es. Exactamente, tal cual. Mira, ¿qué tal? ¿Qué les parece el lago? increíble. Bello, hermoso. Increíble, de verdad. Mira aquí, Increíble. qué lindo. Llegaron volando dos patitos. Ah, miren, allá hay varios patitos, allá hay uno, allá hay dos. Esto es lo que hace la diferencia en países donde las personas son muy felices con lo que tienen y lugares así pues aumenta la calidad de vida de los que viven cerca o bueno los que se llegan simplemente. Sí, señor. Mira, ahí mi mamá le va a sacar fotitos a mi papá. Y lo importante a destacar aquí es que todo este lugar es totalmente gratis la entrada. O sea, tú no pagas nada por entrar a este lugar. Que bien podrían quizás cobrar una entrada por lo bonito que es, pero nada que ver, no cobran nada. A menos que, claro, quieras comer en alguno de los restaurantes y eso, obviamente si tienes que consumir tus cosas y pagar. Y por ejemplo, el uso del baño que fuimos y tal. Pero la entrada como tal al parque, para tú venir a recrearte, a disfrutar, a sentarte aquí y disfrutar, por ejemplo, con los niños del parquecito que está allá o de la zona de skate y todo eso es totalmente gratis. ¡Ey! Miren estos toboganes, qué cool. Y apenas los vieron, todo el mundo dijo, nosotros lo queremos lanzar. Miren, están cool porque son grandes, miren, son anchos. Este es corto, pero este sí es más largo, miren, qué cool. Miren, allá hay otro. Qué fino. Y hay puros toboganes, miren, está lleno de toboganes. Y es como un parque también para niños, otro que vimos diferente del de más temprano. Vamos a ver quién se lanza primero. Vamos a ver si Angie no se da una matada. ¡Ay, qué fino! ¡Qué fino! No es violento, no está tan inclinado. No, está suave, ¿verdad? Sí, sí, no va a pasar nada, solo pónganse el bolsito. Allá viene mi mamá, mira mi mamá. Qué divertido. Entre más nos acercamos a los edificios se ven más increíbles, ¿verdad? Son altísimos. ¿Hay un helicóptero? ¿En serio? What? Bueno, vamos a ver si conseguimos la salida del parque para recorrer un poco de la calle principal, de la avenida principal, por donde están los edificios allá. A ver. Mira, ma, ¿y notaste que el piso es suavecito? Sí, para trotar es genial. Está como acolchado, es como goma. Es como goma, exactamente, especialmente para trotar. ¿Te gusta este parque, no? Bastante, muchísimo. Muchísimo porque me gusta trotar. A mi mamá le gusta hacer mucho ejercicio. ¿Vieron que es como una goma? Sí, es caucho, me imagino que debe ser caucho reciclado de ese que está por allí pues vencido y lo pican muy chiquitito y lo unen con algo, o sea, lo aglomeran con algo, no sé exactamente qué es. Si alguien lo sabe, déjenlo allí porque ahorita somos ingenieros y pues nos llama la atención todas estas cosas. Sí, señor. Y está increíble, miren, parece una Está goma, súper cool. Y para trotar, como dice mi mamá, no da mucho impacto porque justamente esta zona es para trotar. para esta trotar. mitad. Bueno, y ahora vamos a pasar por uno de los puentes que nos da salida hacia la avenida y nos saca del parque. Miren allí los chicos practicando skate. Bueno, para salir, miren, hasta con un ascensorito. A ver, explanada Avenida Santa Fe, creo que es el número 6. Bueno, aquí se pueden dar cuenta de qué posición está el parque. Fíjense que está hacia abajo y justamente subimos por ese ascensor que nos da acceso a la avenida principal por donde están los edificios. Pero miren qué vista del parque. Bonito desde aquí arriba también, ¿verdad? Lindo, aquí se aprecia todo más. Increíble, ¿verdad? Luego del recorrido por el parque, ahora vamos a dar una vueltica por aquí, por la avenida principal aquí de Santa Fe, donde están estos bellos edificios, a ver qué cositas vemos y que mis papás pues conozcan un poquito más de este lugar, que es de los más modernos. Mira, ¿qué he visto ahorita, papá? ¿Qué he visto ahorita? Un Tesla en camioneta. Una camioneta Tesla. Ese se abre así. Espectacular.
Hacia Sí. arriba Las puertas la puerta. se abren tipo gaviota. Ah, bueno. Bien bonito. Miren, esta es la avenida principal de Santa Fe, es donde están la mayoría de los edificios grandes y modernos. Tienen edificios de lado y lado. Y pues, como les dije, hay edificios de empresas, hay minicentros comerciales, tiendas y además hay edificios residenciales donde la gente pues vive aquí. ¿Imaginaban que en México habían zonas así de modernas? Bueno, sí, yo creo que ya todos los países están tan desarrollados en este tema que, digo los países desarrollados, ¿no? Y creo que México es uno de los países que tiene muy buen potencial en desarrollo. Sí, señor, definitivamente. Y aquí lo podemos comprobar con estos edificios tan bonitos. Pero eso sí, aquí yo, por esta zona, por ejemplo, que es la que siempre recorremos, no he visto quintas. ¿Te acuerdas que ok. nosotros íbamos a ver Quintas, quintas? claro que sí. Bueno, saben que hay dos tipos de lugares así como lujosos. Aquí es el más moderno, es como rascacielos Sí. y bueno, me imagino que fue como una sorpresa. Pero sí que existen lugares donde vive la gente rica que tiene casas y quintas y mansiones. Esa es otra zona, pero aquí es como el área moderna de edificios como tal. Miren aquí los supermercados. Miren ahí esa Range Rover, le hicieron su mercadito. Muy bonito. ¿Estás cansado, pa? No, pero te sentaste. Estoy cansada. Si están cansados, nos sentamos un ratito. Miren, mis papás yo creo que no van a tener suficiente tiempo para publicar todas las fotos que se han tomado en México. Cada espacio que ven les encanta y se toman una foto. Y es que de verdad no los culpo, miren esto, qué hermoso se ve. Bueno, todavía queda mucho por ver. Ahora vamos a ir a otra zona bastante bonita de la ciudad y también exclusiva, y es la zona de Polanco. Así que de aquí nos vamos a ir directamente para allá y ver qué otras cosas podemos enseñarles a este parque. Y ha llegado nuestro transporte. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la zona de Polanco. Estamos justamente en una de las zonas también más exclusivas de la Ciudad de México. Aquí es donde están, miren, restaurantes internacionales, hay casas de lujo, supermercados de lujo. Está esta bella estructura que tenemos al fondo, que es el Museo Soumaya, que es un museo que pues alberga una fundación sin fines de lucro y pues hacen exposiciones y todo tipo de cosas. Y es increíblemente bonita la estructura, es espectacular. Y bueno, vamos a estar recorriendo un poquito las calles de por acá para que vean un poquito las zonas más exclusivas de aquí. Hay una que en lo particular es de las más exclusivas, donde están las marcas de lujo. Es la avenida Presidente Mazarik, que es la calle. O sea, si quieres comprar algo de lujo, gastar dinero, esa es la avenida. Para allá vamos. Para allá vamos a ir. Miren, ¿y qué les parece el Museo Soumaya? Increíble la estructura, Increíble, wow. ¿no? Parece los panal de las abejas. Sí, igual. Sí, ¿verdad? Parece ¿Verdad un que panal, sí? un panal de abejas. Un panal de abejas. La Wow. configuración. De verdad que de las zonas de Polanco, esta es mi zona favorita. Es muy bonito, salen unas fotos increíbles. Bueno, como ustedes lo pueden observar a sus alrededores, es una zona bastante concurrida de la gente, Sí. es un lugar preferido. Además hay centros comerciales, justamente ese que está ahí enfrente es un centro comercial. Hay un supermercado muy bueno allá del otro lado y hay otro también muy bueno de este lado, que por cierto, tenemos videos en ambos supermercados. Hice un video acerca del supermercado más lujoso de México, estuvimos visitando el Chedraui Selecto y después todo el mundo me dijo que ese no era, que era el City Market. Luego estuvimos también visitando en otro video el City Market y bueno, tienen esos videos en el canal. comparación está allí en La ambos. comparación está ahí. Y ustedes decidan cuál es. Son zonas muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, donde estuvimos en El Ángel, con respecto a esta zona de aquí, Santa Fe, Sí. todas tienen como algo en particular. Sí, señor. Sí, pero no dejan de ser todas bonitas, ¿no? Todas tienen su encanto. Todo, exactamente. Todas tienen su encanto, exactamente. O sea, por ejemplo, en la zona del Ángel, el centro, está allí cosas como más tradicionales, se ven muchos puestos callejeros, las construcciones son como más coloniales. En cambio aquí hay muchas cosas más modernas, hay edificios más modernos. Es como otras áreas de la ciudad que la hacen pues muy diversa. Bueno, mi papá me hizo una pregunta bastante curiosa y que no tengo respuesta, y es
si por aquí pasa un tren. La verdad dudo mucho que pase un tren por aquí, pero en algún momento quizás pasó. La verdad no lo sé, lo desconozco totalmente si en algún momento pasó por un tren por aquí, porque como está tan, hay mucho paso peatón y tal, pero, o sea, no sé, la verdad. ¿Sí pasa? Ah, sí pasa. ¿Y es un transporte público? ¿O es para transportes de comercial? Ah, es comercial, ok. Miren, me aclararon, muchas gracias. Me aclararon de que sí pasa un tren por allí, pero no es de transporte público, sino de carga comercial. Me imagino que es para transportar productos, o sea, materiales, ese tipo de cosas. Aclarada la duda. Está bueno. Sí, señor. Miren, estamos muy cerca de un súper, por cierto, el City Market. A Angie le encantan unas cosas que compra ahí, que las consiguió ahí y no Solo las hemos allí. visto en otro lado. ¿Y qué son? Son unas glorias sin azúcar. Angie es fanática de las glorias. Las glorias, para quien no sepa, es como dulce de leche, es como de cabra y es Lleno de riquísimo. nuez. Y entonces le echan nuez, exactamente. Y Angie se ha vuelto fanática y mis papás también. Les gustan las... Yo también. Les gustan, ¿verdad? Me encantan. Lo que pasa es que Angie cuando come, se come como por lo menos 5 ella sola en una sentada. Entonces tiene demasiado azúcar y pues hace daño. Entonces la versión sin azúcar es como mejor. Y se consigue aquí, entonces bueno, vine específicamente a ese súper solo por las glorias. Angie está comiendo maní, vale acotar. Y pues vamos para allá para el súper y luego vamos a un lugar que quiero mostrarle a mi papá que seguro le va a gustar. Qué bonito es este supermercado. Qué bonito es. Buenas tardes, gracias. Aquí este tipo de supermercados, estos son los detalles. Miren el coco ahí pelado ya nada más de... ¡Qué genial! Está súper bien, ¿verdad? No, y ya van a ver un lugar muy bonito. Miren, iguales a los tomates en los super de Venezuela, ¿verdad? En algunos. Esto, los peritas. Exacto, los peritas, pero aquellos grandes es muy difícil de conseguir, ¿verdad? Ay, pero no tan grandes, más pequeños, no tan grandes. Nah, miren esta cebolla. Qué Grandísima. bella. Esto es tomate verde. Este es con que hacen algunas de las salsas y así. Ah, te iba a decir, porque no sé para qué lo usan. De las salsas, sí. No, las papas parece que las pulen, ¿verdad? Sí, parece que las ponen. Todo parece que le echaran algo brillante. Brillante, sí, miren las manzanas como brillan, qué bonitas. No, y de verdad, miren las papas, o sea, vean esta papa cómo está de blanquita, o sea, no tiene ni un poquito de tierra, nada. Normalmente tú tienes que llegar lavándolas en casa. Mira esto, ¿Eso es qué? la yaca. Esto es una fruta que creo que esta es la que huele mal cuando la abren. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué dijiste? Que este súper está genial. Sí, ¿verdad? Está muy No bonito. he sabido que los supermercados pues acaparan la atención de las mujeres. Siempre, señor. siempre. Miren, y y de mi- las flores ni se diga. Sí, ¿verdad? Miren las flores ahí como las venden, qué bonitas. Sabemos que ya tenemos una edad cuando nos empieza a entusiasmar ir al mercado y eso comenzó en mí cuando me mudé a Portugal porque ya, claro, vivía con Gabo y tenía mi casa, mi hogar, así que Claro. me emocionaba mucho ir al súper. Esta no la había visto, este diseño está bonito. Esto me imagino que ella gira aquí. No tengo ni idea cómo funciona, intenté abrirla, pero... Ah, mira, mi papá sí que consiguió. Y aquí metes la cápsula, supongo, págata. Y después trancas otra vez y listo. Y ahora, ¿cómo sale el café? Ah, porque no, tienes que hacerlo aquí. Y ya aquí sale el café. Metes la cápsula aquí y te sale el café hacia acá. Qué bonita. Está cool el diseño. Mira, mira, mira lo que encontró mi papá. Unas fresas, ¿cómo es que se llama este? Moras. Y ya viene como con chocolate para tú untarlo y ya comértelo. ¿Qué tal? Increíble. Genial, ¿no? Genial. Súper práctico. Provoca. Sí. Mira, ma, esta parte te va a gustar. Aquí puedes hacer tus propias cremas de avellana, de maní, de almendras. Llegas aquí, la trituras y te la llevas en los empaques que agarras allá abajo y listo. Súper bien, ¿no? Ah, mira, detallazo. Digitalizado. Es digital lo de los precios. No es un papelito común cuando lo ponen, sino que es una pantallita. Los cambian cuando... Exacto, Exacto, más práctico. Más práctico. Bueno, lamentablemente Angie no consiguió sus glorias, pero conseguimos algo que también son muy ricas y son estas obleas, que también tienen su crema así dulce de leche. Y también es de la misma marca. Es de la misma marca de Saber y muy parecida y son sugar free. Bueno, algo es algo. Bueno, sigamos recorriendo un poquito. Miren en la parte del acuario allá. Mira, aquí las pobres langosticas a Angie no le gustan. Miren, te las venden allí. Pobrecitas, de verdad. Miren, se quieren sorprender con algo. Vengan para que vean una carne que venden aquí. Además del orden con que hacen las exhibiciones de los mariscos. No provoca desordenarlo. No, de verdad que no. Miren, lo que les quería mostrar es esta carne de aquí. Eso es carne de Kobe. O sea, es la mejor carne del mundo, literalmente. O sea, es considerada la mejor carne del mundo. Y el kilo
cuesta $490. O sea, el kilo de carne cuesta $400. Y que luego saben que se reduce cuando la cocinan. Ahora, ¿qué es Kobe? ¿Es un tipo de carne? Sí, o sea, el nombre viene del animal. Es un buey de Kobe. Exactamente. Y solamente hay muy pocos lugares en el mundo que están autorizados para venderla. Ok. Porque tiene que ser de una región en particular de Japón. Mira, pa, ¿qué te parece? Bueno, todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Sí, ¿verdad? Les gustaría probar, la verdad, los conozco. Los conozco. Claro que sí. Vamos a ver si tenemos la oportunidad en el video que les estoy grabando acerca de los restaurantes de Luisito Comunica, porque creo que en uno de ellos la venden. Bueno, si les impresionó la carne de Kobe, esto también les va a llamar la atención. Estos son trufas y cada kilo de trufa está en 28.125 pesos mexicanos. Que vamos a sacar aquí la cuenta rapidito. $1.400 el kilo. El kilo de trufa. Esto es muy valioso. Esto es lo que recolectan como una especie de hongo. Sí, exactamente, exactamente. Y miren cómo lo tienen exhibido allí como Un trofeo. como una joya. ¿Ah? Es que lo vale. Sí, señor. Es muy escaso. Y aquí también tienen el famoso caviar. Bueno, vienen varias presentaciones, pero es igual de caro. Miren, por ejemplo, este vale 23.578. O sea, es el mismo precio prácticamente de la trufa. Ese cuadrito de caviar. El departamento del pecado. Alta repostería. Pero es que las tortas se ven... Miren, mi favorita, la de frutas que está allá. Se ve deliciosa. Se ve todo bueno. ¿Quieren algo? ¿Quieren algo? ¿Se quieren portar mal con la dieta? Miren estos chocolates aquí, qué rico. Miren, aquí hay panadería. No sé si quieren algo de pan, croissants. Más que todo se ve deliciosísimo. Tienen estos dulces aquí. ¡Ah! Qué rico se ve todo. Estos son muy ricos. Estas conchas se ven deliciosas. Las donas también se ven muy ricas. Ay, dígame esta que tiene cara de pistacho, pero es de matcha. Sí, se ve Nunca había visto deliciosa. nada de matcha. Bueno, al parecer tenemos que agarrar una bandeja de esta, una pinza de estas y agarrar los que vayamos a querer. Ajá, ¿cuál van a querer? Y lo comporto con tu porte. Ok. ¿Solo uno? Sí, yo pienso que uno está bien. ¿Sí? ¿Segura? Seguro. Ok, van a pecar con un croissant de almendras. Vamos a llevarlos para que no los empaqueten. Y vean qué cool, esto solo lo van a ver aquí en los supermercados en México, que tienen un área de tortillería. O sea, hacen tortillas al momento. Miren las chicas ahí empaquetando todo y haciéndolas en el momento. Qué cool. Bueno, mi papá se compró un cafecito, un tobo de café. Y miren, con el café le vinieron como 2 bizcochitos. Está bien, bueno, buen provecho. Y se están comiendo su croissant ahí. Está rico. Ah, bueno, miren, para los amantes del café, vean esta parte aquí. Aquí ustedes pueden elegir el tipo de café que quieran. Francés, italiano, descafeinado, de aquí de México, el que quieran. Lo eligen aquí y lo pueden triturar y todo, molerlo en una maquinita que está allá al fondo. Qué bueno. Y se lo llevan recién molido, sí señor. Qué bueno. Mira la máquina aquí. Lo pesas, lo mueles aquí y te lo llevas recién molido. Qué bueno. Y si te lo quieres llevar en grano puro también puedes hacerlo. Qué mejor que Si tienes tu propia máquina para moler el café. Está espectacular. ¿Qué tal? Genial. Hemos visto unas más grandes que este y muchísimo más caras, pero por ejemplo, este licor vale Más de $33,000. $33,000 esa botella, como para que se te caiga, ¿verdad? Por eso está allí tan guardadita. Tan resguardado como en una vitrina. Mira, por ejemplo, esa más grande que está ahí 48.500. vale 48.500 pesos. Son $2.378, vale esa botella de vino. Hay una más cara y más pequeña allá arriba que cuesta 53. Es caro. Miren, ¿qué les pareció el supermercado? ¡Wow! Increíble. Más que un Está bueno, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Muchas cosas exclusivas. Sí. Sí, y muy particulares, productos que no los habían visto No en lo otros había- lados, ¿verdad? Sí, es y verdad. de eso en especial se caracteriza ese lugar porque cuando vinimos anteriormente a visitarlos, pues el gerente nos atendió y nos explicó que era un lugar en donde venían personas de muchas nacionalidades que residen aquí en Ciudad de México, entonces Sí. pueden conseguir productos españoles, De portugueses, todo, de asiáticos, todo. entonces es seleccionado. Sí, es un supermercado muy selecto, por así Sí, decirlo. de verdad que sí. Y miren, y su ubicación además es muy selecta porque justamente tenemos enfrente a la Ferrari. Miren eso allí. Pa, ¿quieres ver los Ferrari? Claro. Vamos a verlos, pues. Claro que sí. Bueno, más que sorprender mi papá, me sorprendo yo. ¡Wow! ¡Qué bellezas! Bellísimos, ¿no? Bello, espectaculares.
antes de continuar con nuestro recorrido tenemos que comer algo. Vamos a ir a comer a un lugar que Angie y yo, miren, la pasamos increíble, además de que comimos deliciosísimo. Así que para allá vamos a ir a cenar, porque va a ser la cena. Entonces vamos a hacer algo así curioso. Vamos a cenar y luego vamos a recorrer la avenida Presidente Masaryk. Entonces se va a retroceder el tiempo para el final del video. O sea, ustedes van a ver algo raro ahí, pero ustedes entienden. Ahorita vamos hacia la avenida Presidente Masaryk, que es una avenida muy, pero muy lujosa también por las tiendas que podemos encontrar por allí. Vamos hacia allá. Miren nuestra mesa, qué bonita, pero más bonita es la vista. Miren ahí el monumento a la revolución. ¡Wow! Nos trajeron las bebidas, yo me pedí una piñada, creo que se llama. Sí, piñada, exactamente. Y mis padres se pidieron una limonada con hierbabuena. Y ahí estamos viendo el menú para ver qué pedimos. Yo estoy indeciso porque aquí hay de todo, o sea, hay comida internacional y hay comida también mexicana. Y entonces estoy viendo una pasta aquí que se ve de un bueno y también una picaña, entonces no sé qué voy a pedir. Miren, nos han traído de entradita pequeña un mousse de atún. Miren, qué rico mientras que llegan los otros platos. Y además nos trajeron, miren, un pancito bien calientito con aceite y balsámico para acompañar ahí, para probar. Buen provecho. Gracias. Igual. Gracias por tomando ustedes. fotos. Primera vez foto. Yo voy a probar primero este de atún. A ver qué tal. Creo que tiene una salsita de lo que me gusta echar a la pizza. Anchoa. O sea, un poquito de anchoa. Mira, mi papá está comiendo ahí su pancito. Ah, mira, mi papá la pensó mejor. Mi papá agarró y va a untar el pan con el aceite y balsámico y con el atún. Muy bueno. Miren, Angie se pidió un agua, pero cuando la trajo el mesonero, yo dije, Angie se pidió una cerveza. Pero no, es agua carbonatada, pero miren cómo es el La envase. presentación está Muy lindísima. bonita. Parece una cerveza más bien en vez de Y agua. justo está verde la botella. Sí. Qué entrada. Bueno, mi entrada tenía en el fondo, antes que él colocara el líquido, nuez, champiñones y queso de Oaxaca. Y encima le colocó el líquido, que es la sopita como tal de alcachofas. Quiero probarla, se ve buenísima. Se ve muy rica. Miren la franela que está sonando mi mamá esta noche. Qué bonita. Y por ahí suena algo que está bueno. Candela. Risotto cremoso. Risotto cremoso para mí, gracias. Así es. Es Risotto de- para mí. Sí, es de champiñones y trufa. Miren qué rico, se ve delicioso, además que se ve muy bonito. Mi mamá se pidió un pescadito envuelto en hoja de tamal. La salsa de y salsita de Huitlacoche, creo. ¿Sí? Huitlacoche. Huitlacoche, así es. No pica, ¿verdad? No. Ya le iba a preguntar. Mi papá, por su parte, se pidió Picaña, tres una picañita. Se anticipa un poquito el término para que no se suba. Qué rico, miren cómo la traen ahí calientita en el sartén todavía. Ah, miren. Qué bello. Purecito de papa. Esa carne se huele. Muchas gracias. Y yo me pedí muchas gracias. Yo me pedí una pastica de fettuccine Alfredo, miren, con salsa blanca, pollito. Se ve delicioso. Tiene muy buena pinta y lo bueno es que pedimos cosas totalmente diferentes. Pasta, carne, pescado, risotto. Podemos compartir y probar. Y lo que me gusta de este restaurante es que además de ofrecer comida internacional como esta, también te ofrece comida mexicana gourmet. Entonces, si quieres probar comida mexicana, pues también lo puedes hacer en este restaurante en Sexta Punta. Y de verdad es, miren, delicioso. Pero ¿cómo está esa carne? Diga. Bueno, chicos, estuvo comentando que la traen un poco anticipado al término porque la misma sartencita pues sigue cocinando, entonces para no pasarlo de término, ahí la traen un poquitico Y anticipado. lo colocan, ajá. La comida también llegó súper rápido, fueron como 10 minutos entre que llegaron las entradas y eso se nos pasó volando. Wow. La carne de mi papá se ve deliciosa, no es por nada. Muy rica. Bueno, yo me iba a disponer a probar mi pasta, pero la carne de mi papá se ve demasiado buena. Le voy a quitar un pedacito, a ver. Se te deshace en la boca la carne. ¿Probaste tu mamá tu pescado? Está divino. ¿Sí? No, el sabor es increíble.
envuelto con esta, ¿cómo se le llama? Hoja de tamal. O la hojita de tamal está divino. Gracias, gracias. ¿Probaste la carne? Sí, está muy buena, de verdad, muy suave. Y lo mejor es que todo lo que nos estamos comiendo es súper saludable. Nada químico, nada hecho de un día para otro. O sea, está todo hecho al momento. Bueno, mientras tanto nosotros vamos a terminar de comer y continuar con el recorrido porque faltan algunas cosas que ver muy interesantes. No, y es que además las tiendas, sus fachadas son impresionantes. Miren por ejemplo esa. Miren los semáforos que aquí cambian. Miren los muñequitos cómo son. Son diferentes a los de la ciudad. Va caminando como con estilo. Miren la forma de caminar de ese muñeco. ¿Viste la forma de caminar del muñequito? Sí. Como cifrino, como fresa. Con una elegancia. Con elegancia, caminan con elegancia aquí. ¿Viste esa caminada? ¿Viste? Y bueno, miren, tenemos la Rolex allí. Miren cómo se ve la Louis Vuitton desde aquí, de esta parte. Miren, está Bulgari ahí también. No, esta zona está increíble. Lo que hace falta es el dinero para poder entrar a esas tiendas. Ese es el pequeño detalle que hace falta. Lo demás. Lo demás, pero bueno, vamos a comer vidrio, como dicen. A ver las vitrinas. Viste, las flores aquí también son más bonitas. Sí, también. De variedad, discúlpame, porque esta es un tipo de flor de Navidad diferente, no es la típica roja. La roja, ¿verdad? Normalmente es la roja. A ver, Gabriel, ¿de qué color la ves? Yo, como, no sé, un amarillo verdoso, no sé. Por ahí va. Por ahí van los tiros. Ahí van los tiros, Por ahí van. exactamente. Bueno, viendo redes sociales, yo siempre veía gente tomándose fotos con un fondo así con cactus y un letrero en neón que dice México mi amor, pero no tenía ni sabíamos idea dónde de era. dónde era, ni qué era. Y bueno, aquí casualmente. De lo conseguimos. casualidad lo conseguimos y miren, es aquí como una tienda de ropa o algo así. Si quieren ver esas fotos, vayan a nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _, Y Angeliana K. porque se las vamos a estar publicando por allí. Bueno, y además de marcas de joyería, también de ropa, aquí está Salvatore Ferragamo, está Hermes por aquí, que también son piezas de moda. Tenemos un concesionario Tesla, claro que sí tenía que haber un concesionario Tesla. Y por supuesto que debía haber también una Gucci. Miren qué bonita está, me gustan los colores. Me gusta mucho. Ah, no, y vean el detalle de las publicidades en los postes. Miren que no son letreros de estos de publicidad normales, son pantallas digitales, miren eso. Y miren el concesionario Tesla desde cerca. Tienen aquí aparcado, estacionado uno de los Tesla. Miren qué bonito. ¿A ustedes les gustan los Tesla? A mí me gustan, de verdad me gustan. Me gusta el diseño. A lo mejor por dentro son muy básicos, no tienen prácticamente nada. Y a lo mejor eso es lo que quiere la marca, ¿no? Que sea muy minimalista y tal. Pero en diseño está muy bonito. ¿Qué te parece, pa? Bellísimo. ¿Te viniste en uno de esos Hace rato, sí. Muy bonito, de verdad que, bueno, ojalá y todo el planeta se adaptara a estas tecnologías, ¿no? Sí, porque de alguna u otra manera colaboran en cierto sentido con el bien del planeta. Así es. Y bueno, aquí está Tesla. Bueno amigos, ya dimos una vuelta por lo que era la avenida Presidente Mazarí, vimos todas las tiendas de lujo. Mis papás yo creo que se llevaron una buena impresión de esta zona también. Buenísima impresión, de muy verdad buena, que de sí. verdad. Sí, ¿verdad? Muchas yo- tiendas lujosas. Estaban Sí. comentando, aquí los impuestos sí se ven reflejados. Yo, nosotros, bueno, también Sí. estamos en una de las mejores zonas porque de eso se trata el video. Claro, Sí, claro. sí, Estamos sí. trayendo a lo mejor. Y además que las tiendas deben de pagar muchísimos impuestos para que esto se mantenga de esta manera y, Así y es, claro funcione que sí. así. Pero creo que esto fue un buen recorrido por todas las zonas exclusivas de Ciudad de México. Fuimos a Santa Fe, fuimos aquí a Polanco, visitamos el Museo Soumaya, vimos un supermercado de lujo. O sea, de verdad se van a llevar una muy buena impresión de las zonas de lujo de aquí de Ciudad de México, de aquí de México. Y bueno, yo espero que les haya gustado todo el recorrido. No sé si tienen alguna última acotación que hacer. No, bueno, mira, de verdad que este lo abrí yo. Lo puedo cerrar, ¿verdad? Claro, lo puedes cerrar, lo puedes cerrar. Vamos a ver si te acuerdas cómo cierro yo mis videos. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que siempre sepan cuando hay un video nuevo. Bye bye, se les quiere. Muy bien, lo hizo muy bien. Hasta lo de la mano. Sí señor, hasta lo de la mano se acordó. Y bueno, no olviden seguirnos por nuestras cuentas de Instagram. La de Angie es Angeliana K y la mía es Gabriel Herrera _. Así que bueno, todos, desde aquí, desde la zona más exclusiva de Ciudad de México, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les Se les quiere. quiere.